Miércoles 13 de julio. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Esta corta plegaria es una reacción espontánea y jubilosa de Jesús ante el resultado de la misión de los apóstoles. Los pobres e ignorantes han recibido el anuncio y la realidad del reinado de Dios. Es la oración mesiánica de Jesús ante la revelación sorprendente de Dios a los desheredados de este mundo. En una sociedad donde el prestigio era una forma de poder y de seguridad económica, la ignorancia era considerada no solo como ausencia de conocimiento, sino como un estigma sobre las personas que carecían de instrucción o enseñanza. Ya en la época de Jesús, algunos grupos consideraban malditos a los que no conocían la ley en profundidad. Jesús denuncia esa falsa religiosidad. La salvación no depende una mayor o menor pericia en la interpretación bíblica, sino en la capacidad para captar el paso de Dios en la historia y de la disponibilidad para aceptar el llamado de Dios. Los sencillos entienden a Dios. Después de los reproches de Jesús a las ciudades impenitentes del lago, el pasaje evangélico de hoy es de un lirismo refrescante que nos permite entrever tímidamente y de puntillas el clima íntimo de la oración filial de Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Las cosas que Dios revela o esconde son el significado de la obra de Jesús, el conjunto del Evangelio del Reino. Los sabios y entendidos son la élite religiosa de Israel, los teólogos y especialistas de la ley mosaica, como eran rabinos y fariseos. Los sencillos son los pequeños y los pobres, los ignorantes y los marginados social y religiosamente, que eran objeto del desprecio de escribas y fariseos. En la persona, mensaje y obra de Jesús se manifestó Dios a los hombres, pero solo los sencillos de corazón lo entendieron. El pueblo corriente aceptó el Evangelio mejor que sus guías religiosos. Estos confiaban en su ciencia de la ley para conocer la voluntad de Dios y sus caminos, por eso no dieron con ellos. Al rechazar a Cristo, el revelador del Padre, quedaron con la mente vacía y el corazón endurecido. Tal aceptación y tal rechazo formaban parte del plan previsto por Dios. Jesús no logró hacerse entender ni aceptar de los sabios y letrados judíos, como él mismo reconoce. Sí, Padre,
así te ha parecido mejor. Jesús bendice al Padre porque los sencillos entran en comunión con Él, guiados por su Espíritu, que les abre el corazón y la inteligencia a la revelación de su misterio y a la buena nueva del reino. La fe es el saber de los sencillos. Por disposición del Padre, o lo que es lo mismo, debido a la soberbia autoexcluyente de sabios y entendidos, el Espíritu de Jesús no revela el misterio de comunión con Dios más que a los sencillos y pequeños que se le abren con un corazón humilde. El camino para entender la persona y el mensaje de Cristo no es la ciencia y la sabiduría, ni siquiera el conocimiento de la ley y de los profetas, como pretendían los profesionales de la ley judía, sino la revelación gratuita de Dios a los que Él ama. El creyente accede por la fe a una sabiduría superior que es el conocimiento de Dios, como explica San Pablo. Para la comprensión de las cosas de Dios, según Jesús, la gente sencilla tiene ventaja, incluso sobre los mismos teólogos, si estos son tan solo sabios autosuficientes, poseídos de orgullo doctrinal. Conforme a la constante bíblica, Dios prefiere a los humildes y sencillos de corazón, sean sabios o ignorantes, que, vacíos de sí mismos, se le confían plenamente. De por sí y automáticamente no cree más el que es más sabio, el que más teología y Biblia conoce o el que pertenece a una élite religiosa, ni tampoco está incapacitado para creer y entender a Dios el inculto e ignorante, o el que está en el último peldaño de la escala social. Se explica así el que gente sencilla, de cortos alcances intelectuales, pero de una gran fe, comprenda vivencialmente a Dios e intuya su voluntad más certeramente que algunos investigadores de lo divino. Con todo lo dicho, queremos terminar con la oración del día de hoy. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque mediante la sabiduría de la fe y el amor, revelas a los pequeños lo que se oculta a los grandes, e iluminas con tu luz a los sencillos que te buscan, mientras ciegas a los sabios autosuficientes. Amén.